Continuamos con más información. En la Cámara de Diputados se puso a discusión el dictamen que contiene la denominada miscelánea penal, que considera reformas a diversas disposiciones a diferentes ordenamientos legales, como al Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal Federal, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, entre otros ordenamientos. Entre las propuestas se encuentra el establecer durante todo el proceso penal la utilización de los medios electrónicos en las correspondientes actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial. También se podrán instrumentar para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento. Igualmente se considera que el juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. Al fundamentar el dictamen, el diputado Álvaro Hinojosa habló sobre lo que significará la implementación de la miscelánea penal. La miscelánea penal viene a complementar el andamiaje jurídico de la reforma constitucional del año 2008, donde se estableció que el nuevo modelo de justicia penal en México sería de corte acusatorio adversarial y se fijó un plazo de 8 años para su entrada en vigor en todo territorio nacional. El presidente de la Comisión de Justicia abundó sobre el contenido de las modificaciones propuestas al dictamen de reforma a los diferentes ordenamientos legales. Certeza jurídica en todo momento. Se establece, entre otras cosas, que la lectura y explicación de la sentencia se realizará 5 días después de la emisión de la misma, independientemente de que se trate de una sentencia condenatoria. En la discusión de las distintas modificaciones que plantea esta miscelánea penal, se resaltó que los cambios contribuirán a fortalecer a las instituciones de justicia en el combate a delitos como el secuestro. También se destacó el uso de la tecnología en la persecución de delitos. De nuestro sistema de seguridad. En dicha reforma se regula el uso de dispositivos electrónicos, brazaletes o chips, para la ubicación de la persona que está sujeta a investigación o proceso penal. Igualmente, se armoniza la intervención de comunicaciones privadas y de geolocalización de dispositivos móviles. Tiene que ver con el principio del interés superior de la niñez. Lo anterior obedece a que los menores de 12 años que son víctimas de la comisión de un delito suelen ser revictimizados al someterlos a diversas audiencias para testificar. De este modo, la adición referida impone una excepción en los casos de niñas y niños atendiendo a su interés superior. Y entre los estados más afectados se encuentran el Estado de México, Morelos, Jalisco, Aguascalientes, Guerrero y Michoacán. Por tal razón, el proyecto pretende dar las herramientas jurídicas para combatir con eficacia el secuestro, pero también otros delitos de alto impacto. Algunas resultan regresivas, contraviniendo con ello principios constitucionales. 2 ejemplos. La reforma prevé la posibilidad de que un ciudadano extranjero renuncie a la asistencia consular. Asimismo, se aumentan las facultades discrecionales del Procurador General de la República en materia de las personas que ingresen al Programa Federal de Protección a Personas. Hacer los ajustes necesarios a fin de que sea un sistema de justicia que logre esclarecer los hechos, proteja al inocente, se repare el daño a las víctimas y procure que el culpable no quede impune. En el Código Penal Federal se establece con precisión en qué casos podrá otorgarse el indulto, siendo muy claro en los delitos de desaparición forzada, tortura y trata de personas que de ninguna manera procederá. No podemos permitir que estos delincuentes que dañan tanto a nuestra sociedad permanezcan impunes. Debemos generar las condiciones para que nuestros cuerpos policíacos se reconviertan en verdaderas instituciones de investigación policial y criminalística. Es por ello que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se consolida la homologación de facultades y su estandarización a efecto de que se garantice el óptimo desempeño de las policías. Se agrega el tema del testigo colaborador al abrir la posibilidad de que un miembro de un grupo delictivo pueda hacerlo bajo las limitaciones y requisitos que la misma norma marca. En la Ley de Amparo se estableció la imprecedencia del juicio de amparo en resoluciones jurisdiccionales consistentes en el auto de vinculación al proceso.
En los posicionamientos en pro y en contra del dictamen, diputadas y diputados se refirieron a la necesidad de perfeccionar el sistema penal acusatorio y oral en México en un marco de respeto a los derechos humanos y que garantice el combate eficaz a las organizaciones delictivas. Damos cuenta que muchas personas que están siendo hoy en día procesados, su lugar de origen o el lugar donde cometieron el delito está muy lejos del órgano judicial que está llevando su proceso. Qué bueno que hoy podamos contribuir una vez más a perfeccionar nuestro marco jurídico en materia de justicia. Lo celebramos. Qué bueno que desde el Congreso dotemos de instrumentos legales más claros, eficaces, para el acceso a una mejor justicia, más expedita y transparente. Moderniza el lenguaje de los códigos y leyes federales, esto para adecuarlos a los objetivos y necesidades de un nuevo sistema de justicia. Procura completo respeto a los derechos fundamentales de cada una de las partes involucradas en el proceso. Al mismo tiempo, perfecciona los procedimientos para obtener congruencia y agilidad en todas sus etapas. Somos conscientes de que nuestro país requiere urgentemente una transformación del sistema penal acusatorio y oral para otorgarle a la justicia penal un papel central en la lucha contra las modernas formas que utilizan la delincuencia organizada en un marco de respeto a los derechos humanos y al debido proceso penal. Posterior a la discusión de los grupos parlamentarios, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y los artículos no reservados la minuta relativa a la miscelánea penal. La votación nominal registró 403 sufragios a favor, ninguno en contra y 24 abstenciones. En cuanto a la discusión en lo particular, diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PRD y PAN presentaron diversas propuestas de modificación, sin embargo ninguna de ellas fue aceptada por la Asamblea, por lo cual se instruyó a la apertura del tablero electrónico, el cual registró 359 votos a favor, una abstención y 47 en contra, por lo que quedó aprobada la minuta sobre la miscelánea penal y fue devuelta al Senado para sus efectos constitucionales. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria, de la fracción 21ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Se presentaron a la Cámara de Diputados cambios al dictamen que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales, cambios enviados por el Senado a la Cámara Baja. Entre las modificaciones hechas por la colegisladora se reformaron los criterios de selección de las regiones en donde se establecerán zonas económicas especiales, ampliando a 10 las entidades con alta incidencia de pobreza extrema, donde se instalarán estas zonas. Se establecen las directrices para el otorgamiento de los beneficios fiscales. En este sentido, relacionado con el impuesto del valor agregado, los bienes que se introduzcan a las zonas, así como los servicios que se aprovechen de las mismas, estarán afectos a una tasa cero, siempre y cuando estas actividades se lleven a cabo por empresas residentes en México. En el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, se mencionaron los beneficios económicos que conllevará el impulso de estas zonas especiales, particularmente para los estados del sur del país, aunque se señaló que para una mejor eficiencia de las zonas económicas especiales, se deberá fortalecer la infraestructura en las respectivas entidades federativas. Viene integrada con un consejo consultivo que constituyen el sector educativo, el sector de investigación y el sector productivo organizado. Esto no estaba anteriormente en el esquema de la iniciativa con firmeza jurídica, estaba de manera enunciada.
pero no debemos dejar de lado las advertencias que hicieron los especialistas del Banco Mundial al citar que en el mundo la mayoría de las zonas económicas especiales han fracasado debido a que han seguido criterios políticos, haciendo a un lado las leyes y principios de la economía y del mercado. La creación de las zonas económicas especiales en el contexto de los estados y municipios del sur mexicano permitirán a las autoridades retomar en gran medida el control de una zona donde el crimen organizado ha echado raíces, ha contribuido precisamente al estancamiento de la actividad productiva y económica. Creo que las facilidades fiscales que se están estableciendo en la minuta que estamos votando, tenemos que verlas con cuidado. Se establece un régimen parecido al de Maquila, en donde pudiera haber una evasión fiscal. Se añade con relación al programa de desarrollo que será revisado cada 5 años y se potencia el desarrollo de las comunidades a través de centros de investigación y capacitación para el trabajo, incubadoras de empresas, programas de salud, acceso a Internet y se establecen mayores salvaguardas al medio ambiente. Para que la zona pueda entrar en operación, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios deberán de suscribir el convenio de coordinación, para lo cual se deberá de contar con la autorización del Congreso local, así como de los ayuntamientos. El éxito de las zonas dependerán en gran medida de la calidad de la infraestructura y de los servicios portuarios, ferroviarios y aéreos que se ofrezcan. En este sentido, es pertinente avanzar en las iniciativas que garanticen la calidad de los servicios. Estamos determinados a romper la transmisión intergeneracional de la pobreza con la creación de empleos formales que ofrezcan salarios competitivos, desarrollando oportunidades para que empresas y emprendedores tengan donde potenciar sus capacidades y conocimiento. Al subir a tribuna a hablar en pro del dictamen, diputados del Partido Verde Ecologista de México y del PRI subrayaron que las zonas económicas especiales desplegarán una alta capacidad manufacturera en las respectivas entidades federativas, las cuales también se verán beneficiadas para desarrollar ampliamente todo su potencial productivo. Esto integrará al país como una economía global y competitiva, promoverá mejores tasas de crecimiento, favorecerá el mediano plazo a elevar las tasas de empleo, bien remunerado y significará una reducción sustantiva en los niveles de marginación social. Hoy hay que darle a los estados vocaciones que antes no tenían, vocaciones que antes no habían descubierto y que sin embargo, contando con materia prima y sobre todo con el recurso humano tan rico que ofrece México, se quedaban rezagados. El dictamen con minuta que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales fue aprobado en lo general por 389 votos a favor, 31 abstenciones y 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por 389 votos. Tras discutirse las reservas que en lo particular se hicieron a los artículos 3º, 6º, 9º, 10, 11, 12, 13, 16, 26, 34 y cuarto transitorio de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la votación respectiva fue de 366 votos a favor, 50 abstenciones y 0 en contra. Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y adiciona un quinto párrafo al artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Vamos a un nuevo corte y regresamos con más información relativo a la Comisión Permanente. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos agregue también en Facebook. Estamos como Canal del Congreso. Continuamos.
En el Senado de la República instalan comisión permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la actual legislatura.